Muchísimas gracias por su apoyo, licenciada Fuentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados compañeros, estimadas compañeras. Vamos a dar inicio a nuestra última sesión de clase previo al primer examen parcial. Y para el día de hoy tenemos una agenda muy corta, diría yo, muy concreta, con 2 puntos. Uno que se refiere al concurso aparente de leyes o normas penales, y concluimos con lo que se refiere al ámbito de validez temporal de la ley penal. Hasta ahí estaríamos llegando para evaluar en nuestro primer parcial del 4 de marzo. Entiendo que el 24, o sea, el lunes, principian los primeros parciales, de tal manera que nuestra última clase, formalmente hablando, sería esta hasta el día de hoy. Y pues, por supuesto, estaremos siempre pendientes de ustedes los días martes y jueves en la facultad. Si tuvieran alguna duda, algún cuestionamiento, ustedes inmediatamente nos pueden hacer llegar por los canales correspondientes y con muchísimo gusto estaremos ahí para atenderlos. De tal manera que principiamos pues nuestro primer punto en la agenda de hoy, que se refiere al concurso aparente de normas o leyes penales. En la doctrina es importante advertir que este punto, este tema del concurso de leyes, concurso de normas, regularmente se había tocado o se ha dicho por los diferentes tratadistas que es un tema de particular importancia dentro de la teoría general del delito, que todavía nosotros no estamos viendo, que es precisamente lo que vamos a principiar a ver después del primer parcial. Sin embargo, nosotros creemos y compartimos el criterio que sostenía nuestro profesor de Derecho Penal, don Jorge Alfonso Palacios Mota, al decir que el concurso de aparente de normas o leyes penales era un tema de particular y de singular importancia dentro de la teoría general de la ley penal, que es como lo estamos estudiando, porque así es como lo contempla el programa oficial de Derecho Penal en nuestra facultad. De tal manera que tenemos que estar muy claros que hoy que estamos estudiando la teoría del derecho, la teoría de la ley penal, estamos tratando el concurso aparente de normas o leyes penales. Cuando tratemos nosotros la teoría general del delito, estaremos tratando el concurso de delitos, que es otra cosa totalmente diferente. Una cosa entonces es hablar de concurso de leyes penales, o en este caso concurso aparente de normas penales, y otra cosa es hablar de concurso de delitos, que eso lo veremos en su oportunidad cuando veamos la teoría general del delito. Hecha esta aclaración, ya podemos entrar de lleno a definir qué entendemos o qué debemos entender por concurso aparente de normas o leyes penales. Se dice que hay concurso aparente de normas o leyes penales cuando una misma acción o conducta delictiva está comprendida aparentemente dentro de la esfera de influencia de más de 2 normas penales, pero la aplicación de una excluye la aplicación de las otras. Fíjense qué interesante. Y precisamente por eso es que en la doctrina se habla de concurso aparente, porque no es un concurso real. Aparentemente, una misma acción o conducta delictiva está regulada por 2 o más normas penales, pero cuando se aplica una de ellas, desaparece la aplicación de las otras. Es decir,
esto es de superlativa importancia, es un tema de superlativa importancia en el proceso de tipificación de los delitos, que regularmente, pues, desde el punto de vista técnico-jurídico en un proceso penal, le corresponde hacer a los jueces penales, tipificar las conductas delictivas. Pero aquí estamos hablando todavía dentro del ámbito de validez de la teoría general de la ley penal. Y dentro de la teoría general de la ley penal, este concurso solo es aparente, solo es apariencia, pues. ¿Por qué? Porque, insisto, aparentemente una misma conducta delictiva, una misma conducta humana delictiva, aparentemente está comprendida en más de 2 normas penales que la regulan. Pero cuando se aplica una, desaparece la aplicación de las otras. Es decir, que para que se dé el concurso aparente de normas o leyes penales, deben haber 2 presupuestos, por lo menos, 2 presupuestos importantes. El primero, que una misma acción, que una misma conducta delictiva esté regulada o caiga bajo la esfera de influencia de 2 o más normas penales. Ese es el primer presupuesto, que una misma acción delictiva esté regulada o caiga bajo la esfera de influencia de más de 2 normas penales. Y luego el segundo presupuesto, que uno de estos preceptos en su aplicación excluya la aplicación de los otros. El segundo presupuesto es que cuando se aplica uno de esos preceptos en los que está contenida, este precepto al aplicarlo excluye a los otros. Esos son los supuestos pues que deben contenerse básicamente en el concurso aparente. Y por eso es que se llama concurso aparente, porque realmente no es que una misma conducta esté regulada bajo esfera de influencia de 2 o más normas penales. Está regulada bajo esfera de influencia de una norma. El problema es cómo saber cuál debemos aplicar para resolver el caso. Y a esto es a lo que en la doctrina se ha denominado principios doctrinarios para resolver el conflicto. Y ahí se habla del principio de alternatividad, del principio de especialidad, del principio de subsidiariedad, del principio de consunción-absorción. Son por lo menos 4 principios que vamos a tratar de explicar. Pero para que ustedes desde ya puedan advertir de qué se trata esto, voy a ponerles un ejemplo que los pueda ilustrar para que tengan una idea previo a que yo explique los principios y que ustedes hagan su análisis más profundo en su bibliografía. Demos el caso, hipotéticamente hablando, que Juan dispara a Pedro. Le dispara y lo deja gravemente herido. Pedro, lesionado gravemente, es llevado a la emergencia de un hospital, lo recluyen en el área intensiva por la gravedad de las heridas y otro día fallece Pedro por los disparos que le hizo Juan. Frente a ese caso, si yo les preguntara qué delito o delito se tipifica, si usted no maneja el tema que estamos tratando hoy, que es un concurso aparente de normas o leyes penales, puede equivocarse. Y usted podría decir, bueno, aquí hay disparo a arma de fuego. Aquí también hay lesiones graves. Y aquí también hay un homicidio o un asesinato, según el caso. Por lo menos 3. Eso no es cierto. Porque aquí no se trata de que hayan varios delitos.
Aquí es una misma conducta delictiva, eso es lo que tienen que ponerle mucha atención. Es una misma conducta delictiva la de Juan, cuando le disparó a Pedro. Y a consecuencia de ese disparo, lo dejó gravemente herido y a consecuencia de esas heridas, él falleció. Si aplicamos el concurso aparente de normas penales, desde el punto de vista técnico-jurídico, un juez solo va a decir que hubo el delito de homicidio, nada más. ¿Y qué pasó con el disparo de arma? ¿Y qué pasó con las lesiones? Quedaron subsumidas en un delito de mayor amplitud, que en todo caso es mucho más grave como el homicidio. Pero para eso es que nos sirven los principios doctrinarios para resolverlo. Entonces vamos a ver, desde el punto de vista de la doctrina, tenemos un primer principio que es el principio de alternatividad. Este principio de alternatividad lo creó el profesor alemán Karl Winding. Y él decía que hay alternatividad cuando dos tipos de delitos se comportan como círculos secantes. Pero si las penas son diferentes, el juez debe basar su sentencia en la que tenga mayor pena. Si las penas son las mismas para los dos delitos, no importa cuál de los dos aplique. Esa fue una teoría de la alternatividad de Karl Winding. O sea, hay una alternativa. Cuando dos delitos se comportan como círculos secantes. Recuerden ustedes, esto no es derecho penal, pues esto es cultura general. Recuerden ustedes que los círculos secantes es aquellos que se tocan en dos puntos, como las argollas, ¿no? Están entrelazadas. Es decir, si se trata de dos delitos que se comporten así, según esta teoría de alternatividad, habría fácilmente que advertir cuál es la pena que tiene cada uno de los delitos. Y podría el juez decidirse por la pena por la mayor pena. Y esto sería muy fácil de definir. Sin embargo, tratadistas como Ernesto Belling, que es otro profesor alemán, considera que no hay alternatividad, porque los delitos se excluyen entre sí. No es que hayan dos delitos que se comporten como círculos secantes. Dice Ernesto Belling que los delitos se excluyen entre sí porque exigen características totalmente diferentes uno del otro. Y lo que debe manejar el que interpreta esto, el juzgador, por ejemplo, en un caso, o el especialista en penal que va a decidir sobre el asunto, es saber qué elementos característicos son los que identifican a cada delito. De tal manera que si un mismo hecho está comprendido en dos tipos penales que tutelan el mismo bien jurídico tutelado, dice él, se excluyen entre sí porque exigen características diferentes. Por ejemplo, si un sujeto se le acusa de haberse apropiado de, de las cosas de otra persona, Juan se apoderó de la cartera de Pedro. La pregunta es, ¿de qué estamos hablando? ¿De un delito de robo o de un delito de hurto? Y ahí está donde probablemente la alternatividad de Carl Winding dije que los delitos se están comportando como círculos secantes. Es decir, están entrelazados el hurto y el robo. Pero en nuestro nivel dicen no, no es cierto. Es decir, qué fácil es advertir con la teoría de la alternatividad de Belling cuál es el delito más grave. Y vamos a ver que el que tiene mayor pena es el robo, mayor pena que el hurto. Entonces, sencillamente tipifiquemos robo. Pero Ernesto Belling dice que no es cierto, que no debe ser así.
que debemos estudiar los elementos característicos de cada delito. Y si al advertir los elementos característicos de cada delito ya no va a haber alternatividad, solo vamos a aplicar uno. Y entonces vendríamos, ¿cuál es la diferencia entre un hurto y un robo? El robo es la apropiación de una cosa de otro mediante o a través de cualquier tipo de violencia. Contrario censo. En el hurto es la sustracción subrepticia de una cosa de otra, es decir, sin violencia, sin ningún tipo de violencia. Entonces tendríamos que advertir cuál fue la situación que se dio en ese caso, porque si me dio violencia para apropiarse, entonces vamos a decidir que fue un robo. Pero si no me dio violencia, si fue una sustracción subrepticia, vamos a decir que fue un hurto. En todo caso, lo que Ernesto Belén dice es que no hay alternatividad, tal alternatividad como la planteaba Carvindi. Y esto también lo manifiesta Filippo Grispini, otro tratadista de derecho penal, que niega la existencia de los casos alternativos de las leyes penales. Dice Grispini que solo existe un aparente concurso de disposiciones respecto de un hecho único, pero solo es aparente, porque finalmente cuando se aplica uno se excluyen los otros. Y precisamente por eso es que el nombre en la doctrina del tema es concurso aparente de normas o leyes penales. Muy bien, ese es el principio de alternatividad, pero veamos otros rápidamente. El principio de especialidad. Por el principio de especialidad, la ley especial deroga la ley general. Es decir, que en caso de que una misma materia sea regulada por dos leyes o dos disposiciones, una general y la otra especial, la especial debe aplicarse al caso concreto y excluir la general. Por eso se llama principio de especialidad. Siempre la ley especial deroga a la ley general. Tercer principio, principio de subsidiariedad. Dice que la ley primaria deroga a la ley subsidiaria. Una ley o disposición es subsidiaria de otra cuando ésta excluye la aplicación de aquella. Una ley es subsidiaria de otra cuando ésta excluye la aplicación de aquella. Es decir, que la ley principal absorbe a la subsidiaria. Es decir, este principio de subsidiariedad regularmente, si ustedes se dan cuenta, tiende a inclinarse por el delito más grave, o sea, el que tenga castigado mayor pena. Pero pues realmente es importante advertir, como decía Ernesto Belli, las características propias de cada uno de los delitos. Y hay un cuarto principio que le llaman principio de consunción, principio de absorción o exclusividad. Surge cuando un hecho previsto por la ley o por una disposición legal está comprendido en el tipo descrito por otra, y puesto que ésta es de más amplio alcance, se aplica en exclusión de la primera. Miren qué interesante. Un hecho previsto por la ley está comprendido en el tipo descrito por otra, pero si esta es de más amplio alcance, se aplica en exclusión de la primera. Damos un ejemplo para que puedan ustedes ilustrar más rápidamente esto. Juan es vecino de Pedro. Viven en casas contiguas, son vecinos. Juan quiere aprovechar que Pedro se fue de fin de semana, de descanso de fin de semana con su familia, se fue de su casa a paseo. Y él, que siempre le ha gustado el aparato de sonido de su vecino, pues Pedro, decide entrar a traerlo, aprovechando que no está. Para eso, escala la pared de su casa y salta a la casa del vecino, de Pedro. Estando dentro de la casa, se da cuenta que la puerta de la sala donde está el aparato de sonido está con llave, está cerrada.
él dispone romper la puerta. Rompe la puerta y efectivamente llega hasta donde está el aparato del equipo de sonido y se lo lleva. Pero cuando sale a la calle es detenido por la Policía Nacional, la Fuerza Pública, y presentado a disposición de un juez. La pregunta es, ¿qué delito o delitos se tipifican en ese caso? Si ustedes técnicamente no advierten que es una misma conducta, entonces lo van a confundir con un concurso de delitos. Y aquí no hay concurso de delitos. Aquí hay una misma conducta que aparentemente está comprendida en dos o más normas penales. Por ejemplo, si usted no sabe o no puede aplicar esta resolución de conflictos, usted puede decir, bueno, aquí está el delito de allanamiento de morada. ¿Por qué? Porque él penetró a la casa, escalando la pared, penetró a la casa sin ningún permiso. Entonces, allanamiento de morada. Estando adentro, procedió a romper la puerta de la sala. Hay un delito de daños. Y luego se llevó el aparato. Hay un delito de hurto. Entonces usted ve que hay allanamiento, hay daño y hay hurto. Eso no es cierto. Desde el punto de vista eminentemente técnico-jurídico, no es cierto. ¿Por qué? Porque aquí estamos no frente a un concurso de delitos, estamos frente a un aparente concurso de normas penales o un concurso aparente de leyes penales. De tal manera que aquí solamente deberíamos de advertir que hubo o se dio el delito de robo agravado, nada más, robo agravado. ¿Y qué pasó con el allanamiento morada? ¿Qué pasó con los daños? ¿Y qué pasó con que se hurtó o se llevó el aparato? Todo esto conforma realmente un delito de robo agravado. ¿Por qué? Porque van a ver cómo el robo agravado subsume a los otros. Por ejemplo, el allanamiento. Necesariamente para poder aprovecharse del poder sacar el aparato, tenía que ingresar a la casa, necesariamente. Entonces, ahí es una misma conducta de ingresar sin permiso a la casa. Luego se da cuenta que la puerta está cerrada, necesariamente tenía que romperla. Y eso de haber roto la puerta, eso es violencia. Y eso tipificó cuando se llevó el aparato el delito de robo agravado. ¿Por qué? Porque es una sola conducta. Es una sola conducta la de él. Así es pues que vean esto, aparentemente pues es un poco complicado, pero realmente habría que analizar cada uno de los principios y luego pues analizar el caso concreto que se les plantea para que ustedes puedan darse cuenta si se trata de un concurso aparente de normas o leyes penales. La clave está en los supuestos. Es decir, no hay un concurso de delitos. Concurso de delitos es cuando hay muchos delitos, muchas conductas delictivas, acciones, conductas humanas. Aquí solo hay una que es continuada. Cuando una misma conducta aparentemente está comprendida o contenida en dos o más normas penales. La aplicación de una excluye la aplicación de las otras. Muy bien. Eso es en cuanto al concurso aparente de normas o leyes penales. Y luego entramos al segundo tema de hoy, que es el último de la agenda de hoy y también el último tema que vamos a evaluar en el parcial del 4 de, primer parcial del 4 de marzo. Y se refiere al ámbito de validez temporal de la ley penal.
Cuando hablamos de la eficacia temporal de la ley penal, decimos que la eficacia en el tiempo de la ley penal es el periodo que está comprendido entre el inicio de la vigencia de una ley y su abrogación o su derogación. Si una ley entra en vigencia el 1 de enero y se abroga el 31 de diciembre del año 25, por ejemplo, ese es el periodo en que está vigente y eso marca la eficacia en el tiempo de esa ley penal. Lo importante acá es qué casos deben resolverse dentro de ese periodo, partiendo de un principio general básico. Todas las leyes se aplican desde el momento en que entran en vigente para adelante, todas las leyes, materia civil, administrativo, mercantil, trabajo, etcétera. Todas las leyes se aplican desde el momento en que cobran vigencia para adelante. Se aplican a casos que se den desde el momento en que cobran vigencia para adelante. Les ruego me disculpen, todavía tengo bastante afonía, pero trato de ser lo más claro posible. Ahora bien, si se trata de materia penal, sí es posible aplicar la ley penal retroactivamente o ultraactivamente, para atrás o para adelante, fuera del periodo de su vigencia, si se trata de materia penal, siempre y cuando favorezcan al reo. Ese es un principio constitucional de retroactividad de la ley penal. El artículo 15 de la Constitución Política de la República dice que la ley no tiene efectos retroactivos. Todas las leyes no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal, dice, cuando favorezca al reo. Así dice el artículo 15 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, es un principio constitucional, una norma constitucional, es una garantía constitucional la retroactividad de la ley penal, diciendo que todas las leyes deben aplicarse desde el momento a casos que ocurran desde el momento en que la ley entra en vigencia. Pero si es materia penal y favorece al reo, puede aplicarse retroactivamente o bien ultraactivamente. Y eso nos lleva a lo que el Código Penal desarrolla en el artículo número 2. El artículo 2 del Código Penal se refiere a la extraactividad de la ley y dice de la manera siguiente: extraactividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. Es decir, ese principio de extractividad de la ley penal en el artículo 2 del Código Penal conlleva la retroactividad de la ley penal y la ultraactividad de la ley penal, que es lo que vamos a tratar de explicar. ¿Qué es la retroactividad de la ley penal? La retroactividad de la ley penal consiste en aplicar una ley vigente con efectos hacia el pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta e incluso que ya se haya dictado sentencia. Eso es la retroactividad. Retroactividad es aplicar para atrás, aplicar la ley penal para atrás, aun y cuando ya se haya dictado sentencia. Vamos a poner un ejemplo de retroactividad.
Juan fue condenado por el delito de robo a 10 años de cárcel. Eso sucedió, el caso sucedió hace 7 años. Se llevó el proceso penal 6 meses o 1 año y se le dictó sentencia condenatoria. Y se le dictó sentencia de 10 años de prisión a Juan por el delito de robo. El día de hoy, 20 de febrero del año 2025, él lleva 7 años de estar preso, 7 años. Pero el día de hoy entra en vigencia una nueva ley que emitió el Congreso de la República, el Poder Legislativo. El Poder Legislativo emite una nueva ley del robo que entra en vigencia hoy y dice que la pena por robo ya no eso, ya no será de 10 años como estaba, sino será de 5 años. La pregunta es, ¿qué pasa con Juan? Juan fue condenado a 10 años hace 7 años y ya lleva 7 años de estar preso. Pero hoy aparece una nueva ley que dice que el robo se castiga con 5 años. Lo que técnicamente debe hacerse de acuerdo a la Constitución Política de la República y en el artículo 15 y el artículo 2 del Código Penal es aplicar retroactivamente esa ley penal a Juan, de tal manera que Juan saldría inmediatamente hoy mismo. ¿Por qué? Porque ya cumplió más de los 5 años. ¿Qué estamos haciendo? Aplicando una ley para atrás, porque la ley nació hoy y la estamos aplicando a un caso que se dio y sucedió hace 7 años. Eso es retroactividad de la ley penal. O sea, sí se puede aplicar para atrás una ley si es penal, siempre y cuando favorezca al reo. Muy bien, ojalá haya quedado claro. Ahora, eso nos lleva al otro punto, a la ultraactividad de la ley penal. La retroactividad es para atrás, la ultraactividad es para adelante. O sea que nace la ultraactividad como un caso contrario a la retroactividad, siempre que favorezca al reo. Es decir, que en caso de que una ley posterior al hecho sea perjudicial al reo, seguirá teniendo vigencia la anterior. Es decir, cuando una ley ya abrogada se utiliza para aplicarla a un caso no nacido bajo su vigencia, estamos frente a la ultraactividad de la ley penal. ¿Cuál sería el ejemplo? Vamos a ver, hipotéticamente, Juan cometió un delito de robo en el mes de julio del año pasado, el año 24, y se está siguiendo el proceso penal en este momento. La sentencia, en la ley penal dice que el robo tiene 10 años de cárcel. Juan lo cometió en el mes de julio, agosto. La sentencia todavía no se ha dictado. Se va a dictar, digamos, hasta el mes de abril de este año. Mes de abril. Pero hoy, 20 de febrero, entra en vigencia una nueva ley que emite el Congreso de la República que dice que el delito de robo ya no tiene 10 años de cárcel, sino tiene 20 años. 20 años de cárcel. Es decir, cuando llegue el mes de abril de este año y el juez le toque dictar sentencia a Juan, si esa sentencia es condenatoria, ¿cuál ley va a aplicar? La que está vigente en el momento de dictar sentencia. Bueno, va a decir 20 años.
Pero si aplica la ultraactividad de la ley que debe aplicarla, es decir, que él, estando vigente la ley que dice 20 años, él no la va a aplicar. Él va a aplicar la sentencia de 10 años de cárcel, que es la que estaba vigente cuando él cometió el delito el año pasado. Bueno, pero es que esa ley ya no está vigente ahorita. Ahorita vamos a dictar la sentencia, pero la ley ya no está. Sí, eso es lo que se llama ultraactividad. Para que ustedes se recuerden, viene de ultratumba, ¿no? Entre comillas. O sea, la ley ya está muerta, ya falleció, pero hay que aplicarla, aunque esté muerta, aunque haya estado derogada. ¿Por qué? Porque favorece al reo. En síntesis, entonces, compañeros, cuando hablamos del ámbito de validez temporal de la ley penal, vamos a estar claro que todas las leyes deben aplicarse a los casos que nacen o que se dan dentro del periodo de su vigencia. Todas, salvo que sea materia penal y favorezca al reo, la ley se puede aplicar para atrás o para adelante, o sea, retroactivamente o bien ultraactivamente. Eso es lo que dejamos muy, muy bien claro. Hay un último tema que se discute bastante en la doctrina y es referente a la retroactividad de la ley penal y la cosa juzgada. ¿Se puede aplicar retroactividad de la ley penal cuando el caso ya está total y absolutamente finalizado, terminado, ya no cabe ningún recurso, tal como el caso hipotético que les puse de ejemplo? Juan había sido condenado a 10 años desde hace 7 años y ya no, ahí no hay ningún recurso pendiente. Es más, él ya está cumpliendo su condena y ya había cumplido 7 años hasta el día de hoy. Pero como hoy apareció una ley que dice que ya no son 7, sino son 5, esa ley se le puede aplicar a él retroactivamente. Quiere decir que la retroactividad de la ley penal en la legislación penal guatemalteca va más allá de la cosa juzgada, supera la cosa juzgada, aun y cuando ya haya dictado sentencia firme y se esté cumpliendo la condena, aún en esas circunstancias, la ley no solo puede, sino debe aplicarse retroactivamente, porque es materia penal y porque favorece al reo, como lo establece la Constitución Política de la República en su artículo 15 y el Código Penal de Guatemala en su artículo número 2, que se refiere a la extraactividad de la ley penal. Es decir, que tanto la retro como la ultra van más allá, superan aún la cosa juzgada. Ojalá les haya quedado claro. Les rogaría entonces, pues, hacer su análisis ya más detenido y más despacio en su bibliografía, pues consultando su ley. Hasta aquí entonces tendríamos nuestro primer examen parcial de Derecho Penal 1, el día 4 de marzo, primero Dios. Les ruego que estudien y les auguramos éxitos en sus exámenes a partir del lunes. En todo caso, les decía, cualquier duda, estaremos por ahí presentes el día martes en la facultad en la tarde, el día jueves, pues, si ustedes manifiestan alguna duda, pero formalmente hasta aquí dejamos la clase de Derecho Penal 1 y continuamos después de los primeros exámenes parciales. Que estén muy bien, feliz tarde.